Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Buenas tardes a los presentes. Ante todo, yo les saludo. Mi nombre es Mauricio Málaga Fuensalida. Estoy a cargo de auspiciar esta ceremonia en la que celebramos la publicación del libro Pensar desde el Mal, del señor Víctor Samuel Rivera. Me gustaría presentar a los que están sentados a mi costado. Tenemos al presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, ¿no?, el señor Rubén Quiroz Ávila, ¿no? A los comentaristas, el señor Héctor Chocano, ¿no?, que es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Federico Villarreal, al igual que el señor Rubén Quiroz Ávila, que es presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, profesor asociado de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Miguel San Marcos y autor de diversas obras de filosofía, crítica, literaria y literatura. También estamos con nosotros el señor Lizaldo Silva, que es magíster en filosofía, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También queremos agradecer al Fondo Editorial del Congreso, presidido por el señor Carlos Cabañas León, quien fue editor general de la revista Caretas. Ha escrito también en medios como El Comercio, Correo y Cosas, ¿no? Es magíster en estudios culturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es comunicador, coautor del libro Contrahistoria del Perú y ensayos de historia política peruana. Bien, entonces le doy el espacio al señor Carlos Cabañas León, que nos va a dar la apertura del Fondo Editorial. Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Mejor así nomás. Gracias por su presencia. Acá le queremos dar la bienvenida de parte del Fondo Editorial del Congreso, de la tercera vicepresidencia del Congreso de la República y en general de todos los presentes y el equipo aquí que está. Este libro creo que nos emociona mucho presentar porque, bueno, la presentación ha demorado un poco, pero es un libro muy útil y que en este contexto, además que vivimos ahora, y ahora van a ver por qué, es cada vez más indispensable, si cabe el término, forzando un poco la figura para leer y para escuchar ahora al autor. Esta reflexión filosófica se inscribe dentro de una corriente del discurso hermenéutica y podríamos decir que con solo ver a los autores en el índice estamos ante cosas serias, ¿no? Está Heidegger, está Joseph de Maistre, ¿no? Los chicos malos de la filosofía, digamos, ¿no? Está Descartes, está, por supuesto, el tema de la gnosis, de la gnosia, está Durkheim, y muchos autores que nos abren hacia una historia de pensamiento, una corriente de pensamiento que a veces ha estado poco estudiada, ¿no?, sobre todo en líderes oficiales y en ciertos círculos intelectuales, ¿no? Esto de alguna manera es un intento, creo yo, de reivindicar un poco esa figura, ¿no? Darle también cabida a esta línea de pensamiento y, ¿por qué no?, si de eso se trata finalmente el Congreso y el Fondo Editorial con mayor razón, la pluralidad de ideas, pluralidad de pensamientos y de todas las voces, ¿no? ¿De qué sirve ser un Congreso? ¿De qué sirve ser un hemiciclo? Y en este caso, el primer poder del Estado, si no se le da las voces a todos, a todas las ideas, ¿no? Iba a decir todos y todas, pero bueno, se entiende la idea, ¿no? Y un poco esto es eso, ¿no? Pensar desde el mal es un libro que le da la voz a una corriente de pensamiento muy rica, muy interesante, que ahora va a precisar el autor y sus comentaristas, y que de alguna manera va a contrapelo, creo, de algunas ideas que se han vuelto dogma y que se han vuelto sentido común últimamente. Finalmente, pensar, que es parte del título, pensar es pensar a contracorriente, es pensar a contrapelo, y creo que eso hace también este libro, ¿no? Pensar, y pensar precisamente ir contra las verdades supuestamente establecidas, contra los lugares comunes, contra lo que pensamos que es, valga la redundancia, una verdad hecha, una verdad dicha. En ese sentido, creo que el libro recupera
recupera una tradición rica de pensamiento que va desde la Ilustración, desde el positivismo y desde más atrás, y nos lleva hacia algo que podría ser hoy provocador, rupturista y, ¿por qué no?, al mismo tiempo es una tradición también, ¿no? Sin más, quisiera dar el paso a los expertos. Y empezamos, entiendo, con el doctor Ávila, ¿no? Doctor Quirós, perdón, que ha venido con sombrero, además, para la ocasión. Bien, muy buenas tardes con todos y todas. Agradecerles en primer lugar por la travesía que cada uno de ustedes han tenido en esta tarde de viernes. Saben que la ciudad es kafkiana, hoy se ha agudizado, ¿no? Y efectivamente es una demostración de que hay que pensar desde el mal, ¿no? Entonces, desde uno que llega aquí, directamente se enfrenta al libro de Víctor Samuel, ¿no? Que es pensar desde el mal. Y voy a hablar de dos cosas, digamos, más bien de índole superficial, ¿no? La primera, referida al por qué hacer filosofía en el Perú, ¿no? Y la segunda, ¿qué tiene que ver Víctor Samuel con este asunto, ¿no? En el primer caso, es curioso que efectivamente la filosofía sea de las disciplinas menos reconocidas, ¿no?, en varias capas sociales, ¿no? A pesar que seguro la historia más básica nos lleva a decir que, si uno lo lee en claves occidentales, que la filosofía pues es la madre de todas las ciencias, es el origen del conocimiento y solo sé que nada sé y demás. Efectivamente, en el Perú ser filósofo es casi una tragedia, porque uno que tiene el supuesto de que hacer el ejercicio de filósofo es pensar constantemente, reflexionar, hacer ejercicios que nos puedan dimensionar algunas capas de profundidad supuestas, los filósofos en el Perú tienden a ser muy pocos. Hay una percepción de ellos que están reflexionando desapegados de la realidad, así con el síndrome Tales de Mileto, mirando estrellas, ¿no? O las claves borgianas que anunciaron pues esta suerte de pensadores en Torres de Marfil, ¿no? Sin embargo, eso no es verdad. En el Perú, filosofar es enfrentarse con la crudeza cotidiana y que nos ha obligado a repensar las propias condiciones con las cuales los parámetros del ejercicio filosófico se hacen. Y para ello, algunos ejemplos, ¿no? Si recordamos las grandes tragedias últimas del país, una de ellas se le ocurrió a un pseudofilósofo, que por supuesto no vale la pena mencionar. Y curiosamente, la respuesta, por ejemplo, de hacer el registro histórico a través de la CBR fue liderado por otro filósofo. Es decir, una batalla de filósofos. Y puede parecer que no tenemos ni importancia, pero los diseños teóricos en los cuales nos movemos, los principios con los cuales nos organizamos, la forma como convivimos, está impregnado de conceptos filosóficos. Conceptos como la democracia, conceptos como república, conceptos como la equidad, igualdad, la justicia, la verdad, ¿no? Son conceptos de origen filosófico. Aunque no queramos, estamos o somos una respuesta de un intenso, profundo, histórico diálogo filosófico. Estamos atravesados por conceptos filosóficos. Podemos parecer invisibles, pero somos. Podemos parecer que hemos desaparecido del mapa, pero estamos. Podemos no ser la parte más importante de la colección del Fondo Editorial del Congreso, ¿ya? Es la parte más pequeñita, la más chiquita, y esto es una sugerencia no tan sutil a Carlos, pero efectivamente la disciplina filosófica necesita una visibilización, necesita un posicionamiento que esté alimentado justamente por aquellos que son responsables y agentes, ¿no?, de demostrar y señalar que el pensamiento es la no claudicación ante pensamientos autoritarios. Es justamente el ejercicio del pensar y la reflexión que nos lleva a cuestionar a aquellos que creen tener la única verdad y la única explicación del mundo.
que estamos por supuesto agotados y cansados con cada iluminado que aparece, ¿no? En sus diversas versiones, ¿no? De las más épicas o falsamente épicas hasta las más caricaturescas. Pero el Perú, ya lo dijo algún historiador, tiene una tentación autoritaria que suele aparecer. Y la filosofía tiene esa responsabilidad. Somos un gremio muy pequeño. Yo mismo soy presidente de una sociedad peruana de filosofía fundada en 1940 por Francisco Miro Quesada Cantuarias. Somos pocos, es verdad, pero tampoco nos hacemos las víctimas. Además, reflexionamos sobre esos ejercicios de victimismo que a veces suelen aparecer como justificaciones más bien, ¿no? Y aquí entra Víctor Samuel. Víctor Samuel forma parte de este gremio, que es un gremio además no homogéneo, que es un gremio que no tiene una forma de pensar única, que por supuesto es contradictorio con el ejercicio mismo de filosofar. Víctor Samuel, en el espectro de la filosofía peruana, pertenece a una de las variantes, a uno de los matices. Si quieren verlo ustedes con los colores típicos, si hacemos una paleta cromática, digamos, Víctor Samuel está para el lado liberal, para el lado centro tirando para la derecha, ¿no? Pero justamente es su valor, ¿ya? Está el valor ahí porque aquí necesitamos incluso gente que piense así, brillante, como lo es él. Hay una DBA, bautizada por los periodistas, que más que pensar gruñe, que más que dialogar ataca. Necesitamos pensadores liberales como el que ahora presentamos. Víctor Samuel es un gran pensador, además católico, además brillantemente liberal, agudamente conocedor de toda la trama con la cual se funda, ¿no?, el liberalismo, un investigador espléndido de la memoria filosófica peruana, ha estudiado a grandes pensadores nuestros, brillantes, ¿no?, con agudeza, repito, ha subrayado su valor y ha incrementado el conocimiento de nuestras ideas en el Perú justamente desde ahí. Y así lo conocía Víctor Samuel, porque nosotros tenemos que entender que justamente, a pesar que con Víctor Samuel, y hemos hablado justo ayer tomando café, estamos no antagónicos, pero sí diferentes en nuestra lectura del país, en nuestra lectura de las ideas y del mundo, ¿no? Qué aburrido sería tener amigos que piensen igual que uno, ¿no? Sería insoportable, pero es el sueño de muchos, que piensen igual que uno todos. Con Víctor Samuel pensamos diferente. Y en eso se funda nuestra amistad y nuestro respeto. Yo respeto sus ideas, porque sus ideas las expone, las publica, las manifiesta, no las oculta, argumenta. Y tiene lo que dijo un viejo maestro, ¿no? Cuando expone Víctor Samuel, lo hace con argumentos a tal punto que parecen ser verdad. Y cuando escucha con la placidez y la gentileza como si estuviera equivocado. Por lo tanto, entiende al otro. Esa es la otredad que a veces se queda solamente en el plano teórico. Cuando hablan, vive el otro, ¿no? Claro, el otro que se parece a ti. Pero cuando el otro que no se parece a ti, la gente estalla. Y se acaba la democracia, se acaba el diálogo y se acaba todo. Porque nos fundamos en estereotipos. Víctor Samuel, con este texto, Pensar desde el mal, que además es provocativo, y ustedes recordarán su título, que es Hermenéutica en tiempos de Apocalipsis. Bueno, acá Víctor Samuel le pone drama, digamos, al asunto. Les recuerdo que es católico, cristiano y cree en el Apocalipsis. Es más, cree en la ascensión, seguro, ¿no?, en el momento de Apocalipsis. Pero es verdad. Y uno puede estar redundando muchísimas veces que estamos en tiempos inciertos y no estamos en tiempos inciertos. La pandemia es un signo de este alto grado de incertidumbre, este cisne negro, ¿ya? Y por eso esta tarde es una tarde que además, y eso yo con una envidia poética, diría yo, le agradecí a Víctor Samuel cuando tuve este texto recientemente, ¿no? O sea, es una brillante, linda propuesta bibliográfica. O sea, miren ustedes, aquí tiene tapa dura.
esto va a sobrevivir a Víctor Samuel, ¿no? Y es muy raro que el fondo editorial publique así. Le decía, yo que suelo ser un coleccionista, hace unos años publiqué también el fondo editorial, ¿no? No sé si por accidente o por casualidad, pero publiqué. Entonces, es una bella, además, edición. O sea, acá se conjuga este sueño del autor bien publicado, con una edición buenísima, con un corrector de texto que es un poeta, que es Rafael Espinosa, que es además uno de los grandes poetas peruanos actuales. O sea, bien acompañado, un lindo diseño, pero fundamentalmente, ¿qué es lo que va a soportar a esto? Con ideas que habría que conversar y discutir. Varias de estas ideas están expuestas, y qué mejor que un filósofo los diga, y qué mejor que un filósofo los publique, y qué mejor que un filósofo como Víctor Samuel esta tarde, a cual agradezco mucho la invitación, por supuesto, ¿no? Nos diga a todos que necesitamos pensar este gran título, ¿no? Pensar y seguir pensando. Así que otra vez de nuevo muchas felicitaciones al Congreso a través del Fondo Editorial, ¿no? Con Carlos ahora, a los dos colegas y amigos que van a exponer, y principalmente a Víctor Samuel, ¿no? Por su maestría, por su larga resistencia desde el pensamiento, por sus... Nos hemos visto en varios lugares del mundo, ¿ya? Cuando yo vivía en Alcalá de Henares, no sé si Carlos estaba, sí, creo que ya no estabas, Carlos, en Madrid, pero se alojó en mi casa, Víctor Samuel, ¿no? Que yo vivía ahí en Alcalá de Henares. Nos fuimos a tomar un chocolate, a caminar, y tuvimos una tarde hermosísima ahí por esta ciudad antiquísima, ¿no? Hemos hablado con esa calidez, sinceridad y transparencia que le caracteriza a él. O sea, es uno de nuestros pensadores contemporáneos, creo, más importantes, diferente, distinto, pero también valiente. Y eso es nuestro amigo Víctor Samuel. Así que muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía. Le damos la palabra al señor Héctor Chocano, por favor. Creo que lo que se debe decir en primer lugar para hacer una presentación adecuada de esta obra es decir algo que posiblemente sea muy evidente, ¿no? Que es un libro de filosofía. Pero a pesar de ser evidente, me parece que es un dato desde el cual podemos empezar a entender más o menos a qué se quiere referir la obra. Ya los ponentes anteriores a mí nos han descrito más o menos cuál es la labor del filósofo en general, ¿no? Y eso tiene consonancia con lo que voy a decir yo también, que es que el filósofo podríamos considerar, en términos muy generales, de que el filósofo se caracteriza por ser aquel que detecta problemas que los demás no ven, ¿no? Si revisamos las obras de filosofía que han existido, creo que la gran mayoría de ellas tienen, digamos, el denominador común en que el autor ha creído encontrar un problema que ni propios ni extraños han visto, ¿no? Es decir, y con propios y extraños me refiero en relación al filósofo que escribe, ¿no? Ni los que no son filósofos, ni los filósofos como él, han podido detectar ese problema que está sucediendo. Y a partir de detectar un problema es de que muchas veces los filósofos pues, proponen a través de su creatividad conceptual algunas soluciones. Entonces creo que ese es un dato importante para empezar a entender a qué se refiere esta obra, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esta obra está detectando un problema que tal vez aparece como invisible a la mayoría de personas comunes y a los mismos estudiosos y pensadores. Lo otro que se tendría que decir también, considero, es que este libro pertenece a una corriente filosófica, ¿no? Que es la hermenéutica. Y eso implica varios asuntos, varias cosas. En primer lugar, habría que decir, claro que esta es una presentación, entonces se está dando, pues en términos generales, se están anotando ciertas características en términos bastante generales, ¿no? Habría que anotar de que la hermenéutica filosófica es un abordaje que se caracteriza por ser histórico-social, ¿no? Entonces, en ese sentido, se van a tomar esos dos aspectos de manera muy importante, que es histórico y social. Una manera de poder entender a veces las cosas es contrastarlas con su opuesto, ¿no?
De esta forma nosotros podemos pensar la hermenéutica contrastándola con la actividad científica o cómo las ciencias naturales y las ciencias sociales suelen abordar sus objetos de estudio, ¿no? Por ejemplo, las ciencias sociales clásicas normalmente solían investigar algo a partir de proponer una hipótesis y contrastarla con los datos que había recabado y al final llegar a una conclusión, ¿no? Y esos datos recabados se van a partir de sondeos, se van a partir de estadísticas, de muchos números, ¿cierto? Entonces, digamos, la hermenéutica trata de ser un abordaje, pero distinto a ese, distinto a la manera, al método científico, ¿no? Entonces, por eso es ahí donde entran, digamos, las características de lo histórico-social, ¿no? Para entender las sociedades, la hermenéutica considera que debe tomar su dimensión histórica, y esto es muy importante en este sentido, en el que toda sociedad conlleva consigo la historia de su pasado. Y eso es bastante importante, aunque parezca más o menos evidente, ¿no? Nosotros podemos pensar que es bastante evidente que un efecto del presente es causado por algo que pasó en el pasado, ¿no? Parece ser evidente, pero si nos tomamos en serio esa cuestión, vamos a llegar a estos niveles de complejidad y de comprensión que nos ofrece la obra. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, yo me permito hacer una comparación, ¿no? Podemos comparar a las sociedades tal vez con nosotros mismos. Nosotros mismos somos quienes somos gracias a las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y de esa manera, estas experiencias que hemos tenido forman la personalidad que tenemos, y a partir de ellas, de esta personalidad y este pasado que llevamos con nosotros, que son nuestras experiencias, es que comprendemos la vida y la interpretamos, nuestras vivencias, ¿no? Entonces, tal vez algo parecido puede ser que esté sucediendo con las sociedades. Las sociedades nacen de eventos pasados, pero estos eventos pasados no es que hayan desaparecido. Lo que sucede es que nosotros, por nuestro actuar cotidiano, estamos acostumbrados a vivir en función al presente, porque el presente es el momento de nuestra acción. Entonces todo lo vemos siempre en función al presente, y de esa manera pensamos que el pasado ya no existe. Pero en realidad nuestro ser consiste en el pasado que somos. Nosotros llevamos con nosotros mismos nuestro pasado, y ese pasado ha hecho que seamos lo que somos ahora. De esa misma manera se podría entender a las sociedades como que llevan consigo una historia, y esa historicidad es a la que quiere referirse la hermenéutica en parte, ¿no? Porque, digamos, repito que estamos viendo las cuestiones de manera bastante general, ¿no? Porque definitivamente es más complejo que eso, pero de manera general puede entenderse así. Entonces, habíamos dicho que era histórico-social, ¿no? Por el lado de lo social, podría entenderse de que la hermenéutica quiere ver al hombre, pero como un ser social. Y esa es tal vez otra cuestión que nos podría resultar a primera vista un poco evidente, ¿no? Todo el mundo sabemos de que el ser humano es un ser social. Hace muchísimos años se ha dicho que el hombre es un animal político, que es un animal social, que vive en sociedad. Pero si nos tomamos en serio esto, entonces nos podemos dar cuenta de que el ser humano comprende a su mundo en tanto que vive en una colectividad. Y esta colectividad llega a entender sus vivencias a través de su pasado, porque este pasado es lo que llega a conformar lo que en hermenéutica se llama el horizonte de sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, también, como hace un rato dije, que para entender algo es bastante bueno tomar el método de contrastarlo con lo contrario, lo que debemos también darnos cuenta es que la hermenéutica nace a partir también, en parte, de una respuesta a la filosofía que hubo en la modernidad, ¿no? Y con la modernidad debemos entender un periodo de tiempo, así como lo entendemos en la historia, ¿no? La historia tiene edades, ¿no? Antigua, medieval, moderna y contemporánea. Entonces, cuando nos referimos a la modernidad, nos estamos refiriendo a un periodo de tiempo, ¿no? Que básicamente, por ponernos en términos sencillos, podemos decir
que ocupa pues, los siglos XVII y XVIII, ¿no? Entonces, los pensadores del siglo XVII y XVIII se caracterizaron en parte por estudiar al hombre visto desde la idea de sujeto, de un yo. Y de esa manera es que ingresaron a ver las características, en qué consistía este yo, pero se encapsularon en este concepto y tal vez olvidaron un poco de que el ser humano es social y que interactúa. Entonces, esta forma de filosofía llegó a encapsularse, a entrar en lo que filosóficamente se llama el solipsismo, ¿no? Entonces, ahí se hacía problemático demostrar y fundamentar la existencia de la interacción y del mundo y demás cosas. Entonces, entender así al hombre como un yo, como la famosa res cogitans de Descartes, tal vez nos lleva a un abismo, ¿no? Y nos lleva a no poder relacionarlos con el mundo o entender cómo se relaciona el ser humano con el mundo y con las demás personas. Entonces, un abordaje diferente es pensar al ser humano desde el principio como que está en un mundo, como que vive en una colectividad. Entonces, de esa manera vamos a poder sondear, vamos a poder analizar y ver mejor la verdadera condición humana. Entonces, la hermenéutica, en ese sentido, es que, en términos generales, lo vuelvo a repetir, en ese sentido es que Bell hace un abordaje histórico, social, de las sociedades, aunque suene redundante. Entonces, ¿qué sucede? Digamos de que ese abordaje nos permite ver una dimensión distinta de las sociedades. Nos permite ver el ser de las sociedades, se podría decir. Así como nosotros, como cuando yo dije hace un momento de que nosotros somos nuestro pasado y llevamos con nosotros nuestro pasado, ya no pensando en términos de presente como siempre pensamos, sino que nosotros somos nuestro pasado y llevamos nuestro pasado, nuestra personalidad, las cosas que hacemos, implican nuestro pasado, nuestras vivencias. En ese momento estamos encontrando el ser que somos, ¿no? Nosotros somos pasado. No es que el pasado no exista, sino que sí existe en nosotros y lo llevamos con nosotros. Entonces, en ese sentido estamos encontrando nuestra dimensión ontológica, podría decirse, nuestro ser. De esta misma manera, en las sociedades, el abordaje hermenéutico, histórico, social, da cuenta de la dimensión ontológica que tienen las sociedades y no se queda solo en la superficie. Entonces, al darse cuenta de esta dimensión ontológica, el hermeneuta puede llegarse a dar cuenta qué es lo que está previo a todos los fenómenos que suceden en las sociedades. Entonces, esto llevado al terreno donde se mueve nuestra obra, podemos ver por qué nuestra obra, o la obra del doctor Víctor Samuel, se refiere a las democracias liberales capitalistas avanzadas, es decir, las democracias de hoy. El sistema en el que hoy está todo el planeta. Entonces es una mirada muy peculiar, muy especial. Ya la mirada del filósofo es especial y se diferencia, pero dentro de la filosofía hay una mirada especial también que es la de la hermenéutica, ¿no? Que puede ver la dimensión ontológica de las sociedades y de esa manera puede ver el horizonte de sentido que se dice en hermenéutica y puede ver el sentido desde el cual todo ocurre. Entonces, si nosotros vemos de que tenemos estos problemas hoy en día de la contaminación, los problemas de la corrupción, los problemas de un capitalismo tal vez un poco salvaje y demás problemas, estos problemas el hermeneuta no los ve como hechos aislados, sino que obedecen a esa parte ontológica de la sociedad, esa parte escondida, ese ser de la sociedad. Tiene una vinculación con ellas. Entonces, si estas cuestiones, la corrupción, la contaminación y demás cosas, son malas y estamos arruinando nuestro propio planeta y las grandes potencias son corruptas e injustas tantas veces, creo que todos podemos estar de acuerdo en eso, eso quiere decir que hay un problema en el ser de estas sociedades y en todo el planeta. Entonces, ahí la maldad. Entonces existe un horizonte de sentido que consiste en una maldad que lamentablemente está imperando en el mundo en el que nos movemos hoy en día, ¿no?
Entonces, de esa manera, no me quiero ir del tiempo porque ya se han cumplido... perdón, tengo un par de minutos más. Entonces, pensar desde el mal nos invita a este tipo de reflexiones, que es un abordaje especial, no es un abordaje de las ciencias sociales clásicas, evidentemente, y que nos revela ciertas cosas, nos revela, como dije hace un rato, la dimensión ontológica, podría decirse, es una frase que estoy esgrimiendo en este momento, ya el profesor Víctor Samuel tal vez me corrija esa frase, pero digamos que creo que es una manera decente de interpretarlo. Entonces, pensar desde el mal da cuenta de estas cuestiones, que por tener cierto grado de complejidad y por ser a veces un poco poético el abordaje, en la forma, no quiere decir de que no sea cierto. Que el hecho de que no tome el método científico no quiere decir de que lo que está escrito ahí no sea cierto, porque precisamente la hermenéutica se revela ante la ciencia diciendo que el método científico, la ciencia no es la única manera de conocimiento, ¿no? Entonces hay alternativas que rescatan lo más humano en realidad, porque muchas veces la ciencia precisamente oculta el ser de las sociedades, es decir, verlo desde su dimensión ontológica, como lo he venido diciendo, ¿no? Entonces, para terminar, lo que yo diría es de que además de que el filósofo el filósofo en general, detecta problemas que otras personas no ven, también lo que hace es un develar, un desocultar, ¿no? Que en la filosofía griega se llamaba aletheia, ¿no? La aletheia era el develar, el sacar el velo, el desocultar, el mostrarte algo que estaba tal vez frente a ti y no lo veías. Y yo creo que la obra del doctor Víctor Samuel Rivera, Pensar desde el mal, lleva a cabo ese objetivo completamente, ¿no? Y es una obra que nos puede abrir los ojos para ver tal vez una realidad que a nosotros, por nuestra cotidianidad y por estar tan enraizado en este mundo, no podemos ver. Entonces, esas serían mis apreciaciones acerca de la obra y le agradezco, profesor Víctor Samuel. Muchas gracias. Agradecemos los comentarios del señor Héctor Chocano. Invitamos a participar al profesor Lizardo Silva. Tengo algunas apreciaciones que hacer sobre el libro de Víctor Samuel, Pensar desde el mal. Sin embargo, antes de empezar, quisiera en verdad agradecer que me haya llamado, pasado la voz para poder comentar, ¿no? Como parte de esta mesa de presentación del libro Pensar desde el mal, ¿no? Entonces, quiero empezar con una pregunta que tal vez cuando ustedes vayan a adquirir el libro y leerlo, se vayan también a topar con esta pregunta, y es la siguiente: ¿cómo puede dar cuenta la hermenéutica de la experiencia del mal, ¿no? Acá Héctor ya ha hablado un poco de lo que es la hermenéutica. Yo lo que quiero es centrarme en algunas ideas que tengo con respecto al libro. Entonces, inicio con esa pregunta. ¿Por qué? Porque es la pregunta central de todo el libro, ¿no? Y esa pregunta ustedes la van a encontrar manifestada en sus distintos capítulos y en todo el libro, ¿no? La siguiente pregunta, entonces, tiene como presupuesto que existe la experiencia del mal, ¿no? Que es capaz de ser sentido en toda su dimensión. Entonces, cuando hablamos del mal, no vamos a hablar, como ha hecho la tradición filosófica anterior, como una cosa abstracta, nada más, ¿no? No es una cosa abstracta, no es una cosa simplemente en otro mundo, abstraída de toda concretización, sino que es algo capaz de ser concretizado y sentido por otros, ¿no? Sentido por nosotros mismos, ¿no? Entonces el mal como algo concreto, y el libro lo que se encarga es de hacer una exégesis sobre la manera como el mal se manifiesta y se siente en el mundo, ¿no? Entonces yo quiero mencionar, por ejemplo, que ¿por qué hay que estudiar el mal desde ese punto, ¿no? ¿Por qué no lo podemos hacer, por ejemplo, como se ha hecho anteriormente, como algo abstracto, aislado, totalmente abstraído, esencializado, ¿no? Uno dice, en filosofía, desde Sócrates al menos, siempre se trata de encasillar las cosas, ¿no? Tratamos de dar definiciones, ¿no? Tratamos de esencializar las cosas, pero en este caso vamos a tratar más bien de ver cuáles son las consecuencias de esa experiencia que
el mal tiene sobre nosotros, sobre ustedes, sobre, bueno, los presentes, la verdad, sobre todo el mundo, ¿no? En tanto que somos seres humanos y somos seres capaces de sentir. En la historia de la filosofía, el problema del mal siempre había sido tocado desde otro enfoque, ¿no? Por ejemplo, en la tradición platónica y también pasando por la tradición medieval, etcétera, el mal había sido tocado como una especie de negación del bien, ¿no? Entonces, lo que nos es dado era lo bueno, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de políticamente del bien, hablamos del bien común, por ejemplo, cuando hablamos del bien en la otra vida, si somos creyentes, pues estamos hablando también de el bien. Estamos entonces considerando que hay una cosa como una especie de status quo al cual hay que llegar, y ese status quo es el bien. Entonces el bien podría tener algunas características negativas, algunas características de mal, ¿no? Pero hay que llegar a este estado de bien. Entonces hemos entendido anteriormente la tradición hermenéutica en la que se circunscribe este libro, hemos entendido el bien como una especie de negación del mal, ¿no? Básicamente el bien se asociaba al ser, el mal se asociaba al no ser, ¿no? Así como, por ejemplo, yo podría mencionar que el bien, el ser, se asociaba a la luz, o se podría asociar a la luz, y el mal, el no ser, a la oscuridad, ¿no? Todos tenemos esta capacidad de ser, todos tenemos, digamos, la característica de ser, y por ende todos tenemos algo que nos compela el bien. Sin embargo, esto me da que pensar, ¿no? Porque esto ha sido desde la tradición, y la tradición básicamente se ha encargado de pensar desde el bien, ¿no? No se ha encargado de pensar desde el mal, no se ha encargado de pensar los problemas concretizados, sino que lo que ha concretizado propiamente ha sido el bien. Y entonces Víctor Samuel nos dice, ok, aguarden ahí un toque, ¿sí? Vamos a pensar no como que el bien fuese una cosa que nos es dada, a lo cual hay que aspirar y hay que aguantar los males que tiene este bien, sino al revés. Vamos a pensar desde el mal, ¿no? No en la medida de que vamos a pensar mal, ¿no? Sino en la medida de que cómo el mal se manifiesta y nos es dado en la experiencia, cómo nos es dado el mal desde, cómo nos es dado en la manera de experimentar el mal, cómo nos es dado en la manera de sentir el mal. Entonces, por eso la pregunta, vuelvo a repetir, que guía todo el libro es la siguiente: ¿cómo puede dar cuenta la hermenéutica de la experiencia del mal? No qué es el mal, no qué tipo, digamos, de ausencia de ser o ausencia de bien es el mal, sino cómo está siendo experimentado y cómo está siendo, digamos, manifestado este mal en el mundo, ¿no? Y de hecho, varios de los capítulos que ustedes vayan a leer, ¿no? Cuando adquieren el libro, que yo espero que lo adquieran, van a dar cuenta de distintas maneras en cómo se expresa el mal y cómo se siente, ¿no? Y Víctor Samuel, de hecho, ha hecho análisis de estas distintas maneras, ¿no? No serán las únicas, obviamente, pueden haber muchas más, pero él se ha centrado en esos puntos. Entonces, por el contrario, pues, él nos ha dado una aproximación más vívida, ¿no? En lugar de pensar desde el bien, estamos pensando desde el mal. Estamos tirando la tradición filosófica, ¿no? De pensar el bien concretamente, y vamos a decir, ok, no, vamos a pensar el mal concretamente, ¿no? Sí, vamos a pensar el mal concretamente. Así el libro nos relata la manifestación del mal recibida por la experiencia humana en un conjunto de ensayos que, bueno, datan desde el 2014 hasta el 2017, y aunque algunos sean de fines de la década del 2000, ¿no? Que fue lo que yo tenía entendido. Y bueno, para adelantar algunas cosas sobre este libro, está estructurado en un conjunto de 8 capítulos y 2 comentarios. A lo largo de los capítulos podremos dar cuenta de diferentes maneras de experiencia del mal en la historia reciente y un análisis hermenéutico del mismo, es decir, una exégesis sobre cómo se manifiesta ese mal. Entonces es una exégesis del mal desde él mismo, una interpretación de tal mal desde su propio devenir. Bueno, ¿de qué manera? ¿No? Desde la hermenéutica, ¿no? Desplegada en los ensayos alrededor del libro, se da cuenta no el mal como algo externo, como algo abstracto, como algo accidental, como algo intemporal o como algo que esté fuera de nosotros, ¿no? Fuera del devenir del mundo, que es como si fuera una especie no sé, de elemento externo que está enquistado, ¿no? No es ese tipo de mal, sino que el mal en alguna parte del mundo, ¿no? No es como una especie de mal que está enquistado en alguna parte del mundo, o que sea una sola parte de nuestros comportamientos que nos impide acceder al bien. No, no es así, todo lo contrario. Es un mal expansivo, ¿no? Como si hubiese hecho metástasis, pero es parte, digamos, de nuestra dinámica de hacer las cosas, es parte de nuestra dinámica de las sociedades. El mal expansivo es como parte de un mundo globalizado, es un mal que se ha extendido a todo el mundo. Acuérdense que en sociedades anteriores tal vez no había tanta comunicación
global, ¿no? Sin embargo, ahorita estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Y como estamos en pleno siglo XXI, estamos todos conectados. Entonces, todo lo que influya, todo lo que tenga consecuencias en un lado, podría rebotar a todos lados. Y esto implica el mal, ¿no? Entonces, con que se acabe el mal en un país, no realmente se acaba. O con que se acabe el mal en una nación, no realmente se acaba, sino que está totalmente globalizado, ¿no? Ha hecho metástasis. Y entonces el mal expansivo como parte del mundo globalizado y como producto de la misma constitución del mundo. ¿Sí? El mal es parte de la constitución del mundo, al menos cómo se ha ido constituyendo este mal en el liberalismo, más exactamente en las democracias capitalistas liberales avanzadas, que es una expresión resaltante de este libro, ¿no? Entonces vamos a considerar al liberalismo como las democracias capitalistas liberales avanzadas. Y es aquí, desde donde se proyecta el mal, donde se puede globalizar todo el mal. ¿Por qué? Porque justamente son las democracias más avanzadas, más globalizadas, las que tienen mayor arraigo a otro tipo, digamos, de sociedades. Entonces así la hermenéutica de Víctor Samuel trata de interpretar el mal desde la experiencia misma de aquello, ¿no? De aquí que el libro se llame Pensar desde el mal, ¿no? En contraposición, y yo lo contrapongo con lo que la tradición ha hecho, que es pensar desde el bien. Acá estamos pensando desde el mal, desde el mismo desarrollo del mal, ¿no? Haciendo exégesis como si esto fuese una, no quiero esencializar, ¿no? Pero como si fuese una semilla que se está abriendo y cómo esto nos está afectando, cómo esto nos estamos dando cuenta de la experiencia que tenemos frente a estos males, ¿no? Entonces, el mal lo vamos a sentir desde la manifestación del mismo y la recepción que tenemos de él en la experimentación, ¿no? Cómo vamos a experimentar este mal. El mal se expresa y los hombres, en tanto que seres humanos racionales, sintientes, somos capaces de experimentar el mal, sea bélicamente, por ejemplo, en conflictos, como por ejemplo los conflictos de Medio Oriente, sea ecológicamente o medioambiental, ¿no? Como por ejemplo el problema de la deforestación, el efecto de la mano del hombre en la naturaleza, políticamente, por ejemplo, como en la corrupción, sobre todo, en algunos países más que en otros, civilmente también, por ejemplo, la manera como se incumplen algunas obligaciones y normas civiles, ¿no? A pesar de poder ser realizadas. Entonces el mal se puede manifestar de distintas maneras y en ese sentido se puede sentir de distintas maneras también. Todos somos capaces de experimentar el mal, pero no todos lo pueden ver de frente, ¿no? Cuando se manifiesta el mal, algunos le dan la espalda, ¿no? Cuando yo digo que le dan la espalda, a lo que me refiero es que acá está el mal, pero se normaliza, ¿no? Aguantemos esto, aguantemos un poco esto, que estamos llegando a un estado de bienestar, ¿no? Este mal son las consecuencias o los efectos de ese estado de bienestar. No podemos aguantar esas consecuencias malas para poder llegar a un estado de bienestar que sea tal vez idóneo, tal vez idílico, ¿no? Hay que entonces repensar el mal desde la experimentación, no desde unos ideales regulativos, sino desde la misma experiencia que tenemos con respecto al mal. ¿Y por qué se ha globalizado? ¿O por qué se da cuenta de que hay una globalización del mal? En todo caso, ¿no? No solamente viene esta globalización del hecho de que estamos en una sociedad totalmente, digamos, conectada unas con otras, lo que otros autores, y yo no sé si me equivoco acá, estén hablando de la aldea global, pero la manera como se ha visto, como se ha tratado de globalizar al mal es a través de una simple idea, ¿sí? De la idea de que ciertas técnicas, cierta ciencia, cierta racionalidad es lo que está, digamos, como paradigma, ¿no? Y la medida que está como paradigma, ¿no? Y monopoliza todas las visiones del mundo, entonces este paradigma, esta racionalidad científica podría también alcanzar globalmente a todo, ¿no? Y en la medida que alcanza globalmente a todo, puede terminar también expandiendo cierta maldad, ¿no? Entonces, esto hace que todos, globalmente hablando, por más de que no vivamos no sé, por ejemplo, en Medio Oriente, en la China, en Europa, en América Latina, donde sea que vivamos, el mal nos va a llegar de todas maneras, y lo vamos a experimentar. Y lo vamos a experimentar porque está globalizado. Y esta globalización se debe justamente a esta racionalidad detrás. Y la racionalidad tiene un punto
interesante, tiene un origen interesante. Bueno, más que origen, tiene un origen, el hecho de que se haya puesto de moda en la filosofía, ¿no? Y apelando a lo que se ha dicho anteriormente, pues yo quería referirme a este origen de la racionalidad o a esta manera de ser racional en la Ilustración, ¿no? La Ilustración, si ustedes pues se acordarán, es este siglo de las luces en que se exalza la razón, ¿no? Se exalza la razón por encima de todo. Anteriormente a la Ilustración, digamos siglos anteriores, teníamos como, por ejemplo, teníamos como definición del hombre, el ser humano, por ejemplo, en el mundo griego, un animal racional, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la definición de animal racional implica no solamente la característica de racionalidad, sino también la animalidad, es decir, que hay otras características más allá de las racionales que hay que atender, ¿no? A la corporalidad, cómo esto está relacionado con la razón, y pues entonces es una razón que está vinculada al mundo. Y además es un ser humano, un animal racional que también es un animal político, es decir, que también alcanza sus vínculos, su desarrollo dentro de la polis, ¿no? Dentro de la comunidad. Sin embargo, en la Ilustración esto cambia. En Ilustración, pues, tenemos como uno de los autores estrella a Kant, ¿no? Immanuel Kant. Algunos lo quieren mucho, otros lo odian a Kant, ¿no? Nunca hay una manera, digamos, media de tomar a Kant. A veces yo lo quiero, a veces yo lo odio, la verdad, ¿no? Más lo odio creo que lo que quiero. Pero bueno, tiene algunas ideas interesantes que me ayudan para este comentario. Uno de estos es la manera como él está considerando al hombre, al ser humano, ¿no? El hombre, ¿cómo lo toma? Como un ente racional. No como un animal racional, sino como un ente racional. Ustedes me dicen que es un ente, que es un fantasma. No, bueno, no es un fantasma. Es digamos, la concepción clásica, la concepción callejera del ente, ¿no? Ente es el participio presente del verbo ser, ¿no? Así como, por ejemplo, hablamos de que amante es el que ama y es el participio presente del verbo amar, el ente es el participio presente del verbo ser y significa lo que es, ¿no? Entonces, en la medida que hablamos del ente como lo que es, cuando hablamos de un ente estamos hablando de cualquier cosa que tenga característica de ser. Entonces, si estamos hablando de que el hombre es un ente racional, ya no estamos hablando de que sea una racionalidad ligada a un cuerpo, una racionalidad ligada a una historia, una racionalidad ligada a una psique, a una emocionalidad, a una comunidad. No, ya no. Es simplemente una cosa que tiene razón. Es una cosa que tiene esa característica, este privilegio de estar por encima de los demás, simplemente por el hecho de ser racional. Pero el hecho de que le digan ente racional, un ente racional básicamente lo desvincula del mundo, ¿no? Lo desmarca del mundo. Entonces, es esta racionalidad lo que se critica. Yo no quiero decir o sostener que la razón per se sea algo malo, ¿no? Sino la manera como se entiende al hombre en la Ilustración, el tomar la razón, que es una parte del todo, el tomarlo como esa parte del todo, tomarlo como el todo, que reine la razón por encima del todo. Esto es lo malo, ¿no? Entonces, es de la Ilustración desde donde viene esta racionalidad, pues, que se critica en pensar desde el mal. Y esta racionalidad, básicamente, lo que ha hecho que se expanda todo, que se pueda expandir, globalizar el mal. Es esta racionalidad técnica, como quieran verla, que ha hecho que, pues, se asolape un poco el mal, ¿no? Y entonces no seamos capaces de ver el mal, sino de normalizarlo, porque está justificado con esa racionalidad técnica, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que hay que criticar. Hay que criticar a la Ilustración y a lo que viene en la Ilustración. Y justamente el libro de Víctor Samuel muy bien lo está criticando. De hecho, yo les recomiendo pues que revisen cuando vayan a leer el libro, sobre todo el primer capítulo. Yo creo que el primer capítulo parte todo, ¿no? El primer capítulo es como que la explicación filosófica de por qué entender al mal en su experimentación, y en función de eso, pues por qué o cómo se muestra el mal en la Ilustración, cómo se muestra el mal en otros aspectos, pero y a veces la gente dice, bueno, yo voy a empezar el libro tal vez por el capítulo que más me gusta, ¿no? Capítulo 8, digamos, capítulo 10, no importa. No existe el 10, son menos. Pero si empiezan por el primero, van a, digamos, tener todo el bagaje propedéutico que les haga entender por qué se manifiesta
en estos otros sentidos, ¿no? Uno de los sentidos que yo estoy mencionando es en la ilustración como aquello que posibilita que la razón, no entendida de buena manera, sino la razón como esa característica que toma otros aspectos que no le competen, ¿no? Pone por abajo la emocionalidad, pone por abajo la comunidad, etc. Y se queda con todo el gobierno de todo el ser humano, ¿no? Entonces, esta razón es lo que hace posible la racionalidad técnica ahora que globaliza el mal, que justifica la globalización del mal. Y para terminar, entonces, porque creo que todavía estoy con algo, ya me quedan 2 minutos. Y bueno, para terminar quisiera mencionar lo siguiente. Actualmente, yendo más allá de una definición de humanidad, yo no quiero tampoco definir lo que es humanidad, solamente hay que considerar que como humanidad estamos con la capacidad de sentir el mal, sentir los efectos del mal. Centrémonos en la característica de sentir, de experimentar, y acordémonos que el mal no solamente se piensa, sino que se experimenta, se siente, ¿no? Y tiene consecuencias, y sobre esto siempre va a ser necesario reflexionar, no solamente esencializarlo, sino también pensarlo desde la experiencia, ¿no? Y por eso, vuelvo a repetir, siempre vamos a tener que pensar desde el mal, y en ese sentido dar cuenta de cuál es la experiencia del mal frente a nosotros, qué es lo que cómo nosotros sentimos este mal. Bueno, muchas gracias. Agradecemos el análisis del profesor Rizardo Silva. Antes de darle la palabra al autor, que nos va a dar unas palabras, vamos a conocerlo un poco más. El doctor Víctor Samuel es doctor en Filosofía y máster en Historia de la Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es licenciado en Humanidades, con mención en Filosofía y bachiller en Letras por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es experto en pensamiento político peruano, tema al que consagró su tesis de posgrado. Hizo su tesis de bachillerato en Filosofía Moderna, tema sobre el que ha publicado en diversas revistas a nivel iberoamericano. Ha publicado e investigado en Historia Conceptual y Hermenéutica Filosófica. También fue miembro en el momento de la Sociedad Peruana de Filosofía. Por favor, démosle unas palabras al señor doctor Víctor Samuel Rivera, autor de la obra Pensar desde el mal. A veces pienso que las cosas nunca están completamente del todo completas. Soy una persona que vivo apasionadamente las cosas que hago. Algunas cosas seguramente no las he hecho bien y otras cosas espero que sí, para que haya algún día un saldo, ¿no? Si es que yo soy juzgado, cosa que personalmente creo que ocurrirá el día de mi muerte. Y espero que este libro que estamos presentando ahora no sea tan malo como su título sugiere, ¿no? Bueno, esto de vivir intensamente lo quiero subrayar porque no solamente se aplica a la filosofía, sino se aplica a otros ámbitos de la experiencia que a mí me corresponde como ser humano, ¿no? Hay un aspecto universal que todos tenemos, que es la condición limitada, histórico-temporal, animal, ¿no? Las limitaciones que nos enmarcan a todos como seres peculiares, ¿no? Y esas peculiaridades también creo haberlas vivido buscando la mayor intensidad posible dentro de las limitaciones materiales que uno puede tener, ¿no? Por eso me gustan los meteoritos, entonces tengo montones de ellos, algunos de ellos gigantes, otros más chiquitos, los tengo de distintos tipos, de distintos tamaños, de distintos colores, y me divierto profundamente mirándolos. Bueno, les cuento esto porque eso también hago con los libros, ¿no? Cuando yo me acerco a la obra de un autor, a un autor cualquiera, que puede ser, a lo largo de mi vida han sido varios, ¿no? Kant ha sido uno de esos, por ejemplo. Lo que hago es, trato de sumergirme completamente en el autor, tratando de reconocerme, identificarme con el autor. No hacer simbiosis con el autor, ¿no? Porque eso quizá moralmente no sería muy saludable. Pero sí tratar de reconocer qué cosa hizo el autor que pudiera ser digno del interés mío y de ser rescatado. Y eso lo he hecho con toda clase de autores que he leído, ¿no? Mirando desde el mal a mi amigo que está aquí,
¿no? Y cuando he leído autores que no me han gustado, también los he experimentado intensamente, ¿no? Y esto es una práctica que quizá era una manía de la universidad que se mezcló, bueno, la juventud de la Universidad Católica, que se mezcló con esta característica personal mía de la minuciosidad y de el revisar una y otra vez las mismas cosas, que es lo que explica también por qué soy una persona religiosa. Porque la religión, según Lactancio, tiene que ver con volverse a ligar de lo que uno se ha desprendido. Pero en la actualidad nosotros consideramos que la traducción, la explicación de Cicerón de esa palabra es la mejor, tiene que ver con relego, ¿no? Que está vinculada con un verbo griego, el verbo lego, de donde sale la palabra logos, ¿no? Que es la razón, la inteligencia, y el que se relaciona con las cosas divinas no es que se restablece algo que se ha roto, sino que revisa incesantemente lo que siempre tiene, ¿no? Y por lo tanto, pensaba Cicerón, la religión tiene que ver con una característica moral relacionada con la minuciosidad, la paciencia, ¿no? Y tenerle paciencia a las cosas, lo cual en mi caso se aplica especialmente a las cosas que no me gustan y también a las que me gustan, porque las que me gustan también las he revisado con minuciosidad. Y digo esto porque, bueno, yo entiendo que hay una dimensión, digamos, las obras y las personas tenemos distintos estratos, ¿no? Y ahora, aunque no somos muchas personas, están todos mis estratos acá presentes, ¿no? Personas a las que conozco de distinto modo y que tienen pensamientos a veces iguales a los míos, a veces muy distintos de los míos, a veces los opuestos, ¿no? Están todos los extremos y también están presentes todos los centros, porque para una persona que le gusta lo minucioso no existe el completo, digamos, no existe la voluntad del aislamiento, ¿no? Entonces yo practico esta idea de confrontarme siempre un poquito más allá, no vaya a ser que haya algo interesante un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, le he dedicado varios años a John Rawls, o un par por lo menos, ¿no? Sin embargo, es un autor que no me gusta, pero lo quise conocer bien, así que me leí todas las obras que había escrito, más todos los comentarios importantes que se había hecho sobre John Rawls hasta la época en que yo decidí interesarme en él. Creo que John Rawls ni siquiera es mencionado en mi libro. Sin embargo, yo tuve una inmensa experiencia de él, de minuciosidad, de religión, ¿no? Y esto lo digo porque, volviendo a este asunto de que somos acá una inmensa multitud de diversos, opuestos y antagónicos y juntos, aquello en lo que yo me he atrevido a ir muy lejos, leyendo algo que no se debe leer porque está mal, me ha enriquecido. Y creo que me ha hecho, si no un mejor filósofo, sí una mejor persona, porque me ha ayudado a entender la complejidad de los demás. Y me ha hecho incluso entender un poco la complejidad de mí mismo, ¿no? Y nosotros tenemos unos límites que la prudencia social aconseja de lo que hay que leer y no leer. Y yo pienso que no es tan malo, digamos, no es tan errado considerar incluso como una buena política a ponerle ciertos límites a dónde se impulsa a la gente a leer y a no leer. Pero esos límites no los debe tener el filósofo, porque la función del filósofo es ver con minuciosidad todos los límites limítrofes a donde no deberíamos ir. Ahí es donde el filósofo tiene que ir, porque es lo único que es interesante para el filósofo, ¿no? Porque todo lo demás el filósofo ya lo tiene y lo comparte con todos los demás, con los extremos, con los medios y con los contrarios y con los idénticos. Pero lo que no comparte casi con nadie, que es el motivo por el cual los filósofos a veces sufrimos de soledad, yo confieso públicamente que a veces me siento una persona muy solitaria, es porque tengo que hundirme en estas especies, estos espacios boscosos y oscuros de aquello hacia donde normalmente uno no debería jamás mirar. Y por eso, por ejemplo, leí a Joseph de Maistre, ¿no? que Carlos lo mencionó primero, más temprano, vale la pena que lo mencione, como una especie de matiz informal para que no sea tan pesado a ver, que me hayan venido a visitar, a acompañar ahora esta presentación del libro del fondo, ¿no? Me acuerdo, hace unos 10 años fui a París, tenía mi lista de los libros que quería comprar, ¿no? Durante 6 meses me había pasado con mis estudiantes, esos eran los de la Facultad de Teología, ¿no?
de la cual es director en la Escuela de Filosofía, el profesor Yangal, que está ahí sentado, muchas gracias, y que me recomendó a Lizardo para una lectura desde el punto de vista cristiano-filosófico, digamos, ¿no? de mi obra. Te agradezco mucho, Lizardo. Bueno, fue hace unos 10 años, un poco más tal vez, fui a París con una lista que había ido elaborando durante meses sobre los libros de Demestre que yo quería tener en mi casa. Y entonces me fui a un lugar donde no debería haber ido, es decir, un lugar bien interesante. Toqué la puerta, ¿no? Y me dieron una cita. Me dijeron, ¿usted qué cosa quiere? Dije, yo soy el señor de Mestre. ¿No? Bueno, les voy a aclarar, Joseph de Mestre es un personaje terrible de la historia del pensamiento político francés, que se ha estudiado más en Canadá de lo que se estudia normalmente en Francia, porque en Francia tienen miedo. En Canadá no les interesa porque ellos están dominados por los ingleses, ¿no? En fin. Entonces, digo, oiga, quiero hablar, yo soy el señor que quiere de Mestre. Y entonces me dijo, mire, le voy a dar una cita. Entonces, me dieron una cita en un horario insólito, que era más o menos la hora del almuerzo. Y cuando llegué, la librería estaba cerrada. Entonces, otra vez ya toqué. Y allí salió el señor vendedor. Y me dijo, mire, pase rápidamente. Y cerró la puerta con seguro. Fíjense que esto no es inventado, ¿eh? Las historias que tienen carácter anecdótico dentro del libro, todas son historias reales que han sucedido, ¿no? Y que yo las he anotado porque pienso que es como que el ser se asoma a la vida de la gente y se deja un poquito ver, ¿no? Si lo piensan un poco, a todos les ha pasado alguna vez algo así. Bueno, entonces pasé a la librería, el tipo cerró la puerta y no prendió las luces, sino que nos iluminábamos con la luz del sol de la calle, con las persianas entrecerradas. Y entonces me dijo esto. Me dijo, usted ha venido al sitio correcto, me dijo. Pero, ¿por qué querría usted leer a Demestre? Porque usted seguramente no es francés. Entonces dije, no, yo vengo de un país muy lejano. Ya me dijo, porque mire, entonces le voy a explicar para que usted entienda. Dijo, aquí en Francia la gente o es muy favorable a Demestre o es totalmente contraria. Y de ese autor no se puede hablar. Si yo lo mencionara, alguna gente podría sentirse incómoda, ¿no? Por eso es que lo he citado para atenderlo con la puerta cerrada usted solo, para que podamos hablar lo que usted quiera, porque usted ha venido al sitio ideal, acá está todo lo que usted quiere y más todavía. Lo que usted no sabe, yo se lo voy a recomendar. Entonces pasé una tarde exquisita con este señor, que era un experto en Demestre y en todos los autores parecidos a Demestre. Demestre es un autor que fue un grave crítico del proceso político de la modernidad, ¿no? Que básicamente ocurre con la Revolución Francesa y con el transcurso del siglo XIX continental europeo, ¿no? Hay una tradición que tiene que ver con los Estados Unidos, pero básicamente, desde el punto de vista cronológico, la modernidad política es desde la Revolución Francesa en adelante, ¿no? Bueno, y Demestre era muy crítico con eso porque pensaba que se había roto de una manera demasiado violenta con la herencia de algunos valores que estaban, digamos, que eran tan elementalmente básicos para el funcionamiento de una sociedad que se podía esperar que todo lo futuro saliera mal. Y tiene una frase muy bonita que yo la he usado nauseabundamente, ¿no? ¿No? Que dice, los filósofos dicen que todo está muy bien, ¿no? Pero yo solamente veo mal en el universo. Dice, ¿no? La frase es más larga, en este momento estoy un poco cansado, pero es algo así como que todo está lleno de sangre y no sé cuántas cosas más espantosas y terribles. Bueno, y este autor fue muy perseguido porque negaba el carácter utópico de la época moderna. Y por lo tanto, ponía en riesgo la ilusión del mundo nuevo, ¿no? Le malograba la fiesta al mundo nuevo. Esa es mi manera de entender esto, ¿no? Y por eso no es recomendable en la República Francesa leer a Demestre, porque pone en peligro las mejores experiencias de ese mismo estado. Pero como el señor Demestre vivió hace 200 años, justamente este año fue su centenario, ¿no? El centenario de su fallecimiento, ha pasado tanto tiempo que ya podemos saber si algunas de las cosas que pensó Demestre podrían haber sido correctas, ¿verdad?
pues quizá muchas de ellas eran incorrectas. Por ejemplo, él predijo que los Estados Unidos nunca podrían existir, y siempre los adversarios de Demestre dicen que eso demuestra el poco talento que tenía, porque predecía cosas equivocadas, pero también predijo otras cosas en las que fue mucho más cierto. Bien, yo a través del conocimiento minucioso de Demestre me enamoré de algo que yo no imaginé, que era el cultivo del lenguaje escrito, ¿no? A mí se me había formado en la universidad para ser un académico científico. Tenía que ser científico que conocía cosas filosóficas, pero que tenía que tener criterios de verdad, de composición, de redacción y de razonamiento, que eran más o menos los mismos que los de las ciencias naturales. Y me pareció una experiencia increíble encontrar que una persona fuera capaz de decir cosas extremadamente inteligentes de una manera poética y bella. Y me enamoré de eso, y eso se convirtió en una obsesión para mí, ¿no? De alguna manera ya lo había ido practicando, pero ver que uno de los grandes hombres de las letras de Francia había sido filósofo, y no había sido cuentista, ni novelista, ni poeta, sino que había vuelto bello el pensamiento de las cosas horribles. Dije, este es un límite en el cual yo me siento muy bien, así que me voy a tirar al fondo a ver qué cosa encuentro. Pero por supuesto, como soy una persona que cree en lo primero que mencioné, que creo en la minuciosidad, en el detalle y en darle oportunidad a todos de ser leídos, he procesado ideas como estas de Demestre, con las de innumerables otros autores que he conocido y a quienes he tratado de conocer y que quizá no conozca bien, ¿no? Como a Heidegger, que he leído algunos de sus libros hasta 40 veces, ¿no? Pues, mis libros tienen la fecha en la que leí, ¿no? Está mi firma y la fecha. Eso es para guiarme de cuántas veces y qué estoy sacando del libro, ¿no? Entonces no he leído toda la obra de Heidegger, pero algunas de sus obras las he leído innumerables veces, como la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, que está citada acá, ¿no? O la imagen ¿cómo es? La época de la imagen del mundo, ¿no? Que es un ensayo de 1938, que me gusta mucho. Bueno, la cuestión es que estos otros horizontes de riesgo, de amenaza, de peligro, tanto de un lado como de otro, tanto de arriba como de abajo, tanto de izquierda como de derecha y de centro, porque los riesgos están en todas partes, no parece, pero hay riesgos por todo sitio, y de todos los riesgos es que se coge el filósofo para poder hacer su trabajo, porque el trabajo del filósofo, su función en la sociedad, es ver más allá, ¿no? Me sostengo en esta idea del filósofo como una especie de visionario, que puede ser un visionario del bien, pero también puede ser un visionario del mal, porque las visiones están más allá de nuestro control y podemos ver cosas maravillosas en el futuro o en el presente, y también podemos ver cosas horrendas en el futuro y en el presente. Y es este ser visionario, creo que además no solamente me llama a mí, sino que llama a todos los filósofos, en verdad. Toda persona que está interesada seriamente en la filosofía, independientemente de si es apasionada e intensa en el resto de sus cosas, se siente atraída, como el imán del meteorito, ¿no? Se siente atraída muy poderosamente a esta especie de capacidad de ver, ¿no? A mí de joven la universidad me enseñó que esa capacidad no existía, ¿no? Que esos eran delirios de gente pretenciosa, pero a lo largo de mi vida he descubierto que eso es posiblemente lo que la universidad no debió decirme, ¿no? La universidad debió enseñarme que yo, como filósofo, debía ser libre, avesado, antipático, pesado, obsesivo, porque todas esas anticualidades por las que yo digamos, atravesé mi vida universitaria, y que son cualidades que están quizá desde la parte mala de la vida humana normal, me han ayudado a disfrutar mis intensidades, disfrutar mis fronteras, y también yo creo a hacer un poquito el trabajo que me ha tocado en la vida, ¿no? Que es pensar, no el mal, sino pensar para que la sociedad tenga el espejo inteligente de sí misma. Así como la poesía, ¿no? Es como el espejo de la belleza de nuestro lenguaje, dependiendo de la cultura en la que estamos, ¿no? Así como las artes plásticas, la pintura, son formas de expresar
algo que le pertenece a toda la sociedad, aunque solamente los artistas, ¿no? Parece que entre los círculos de artistas son todos poquitos y que la sociedad no se entera, pero en realidad es la sociedad completa la que está juntamente con el grupo de poetas, con el grupo de pintores, ¿no? Con el grupo de barranquinos que están consumiendo alguna sustancia que ahora debe ser legal. En realidad en ellos está la sociedad completa acompañando, ¿no? Solamente que quizá la sociedad no lo sabe, pero la historia sí la sabe, ¿no? Y eso también ocurre con los filósofos. Yo creo que esta ambición por ir más allá es algo que no solamente deberíamos tener, sino que en parte todos tenemos. Todos tenemos nuestras ilusiones y nuestras visiones, y espero que sobre eso la historia luego nos juzgue si hemos hecho bien o mal. Les agradezco, quiero hacer unos agradecimientos. Para comenzar, quiero agradecer al Fondo Editorial, a su actual director, Carlos Cabanillas León, ¿no? Por haberme dado este tratamiento, permíteme Rubén, este tratamiento tan bonito que yo no lo tenía, nunca nadie me contó eso, no que iba a salir un libro tan hermoso, un libro que además ha sido estudiado por su editor, por eso quiero mencionar a Rafael Espinosa, un gran poeta, ¿no? Yo creo que también un gran amigo. Él ha tenido, se ha tomado el trabajo de leer poéticamente mi texto y entonces me ha ayudado a respetar mi propia obra, ¿no? Le agradezco mucho, aunque no está acá, pero va a quedar esto grabado. Entonces, a Rafael, si en algún momento me escuchas o nos encontramos en el otro mundo, después del juicio de nuestros bienes y males, te agradezco cómo te has empachado con mi libro, ¿no? Porque me has ayudado a corregirlo, a hacerlo más claro o, en todo caso, a hacerlo más interesante. Quiero agradecer a Ángela Kurowiwa, que es la diseñadora de este libro precioso, porque este libro es precioso, ¿ya? La verdad es que no es que sea mío, ¿no? Pero qué lindo, es un lindo libro. Desde que lo vi me enamoré de él, y de hecho lo tengo por ahí en una mesita, no para leerlo, sino para mirarlo. Les aconsejo que si lo compran, lo lean también, ¿no? Como yo lo he escrito, yo no necesito leerlo, pero quizá a ustedes les pueda ayudar. Y quiero agradecer también a la Sociedad Peruana de Filosofía, en la persona de su presidente, ¿no? Rubén Quiroz Ávila, que ha tenido la gentileza de acompañarme en nombre de la sociedad, como representante de la comunidad filosófica y también como amigo, ¿no? Porque somos un poco unas vidas que hemos crecido juntas, ¿no? Y es algo que me llena de una inmensa felicidad que me esté acompañando ahora, y también las palabras estupendas que dirigió sobre la filosofía en general y sobre mi persona, que quizá exageró, pero bueno, está bien que exagere. Luego, también quiero agradecer a los panelistas, a las personas que han presentado mi texto. Miren, el Pensar desde el Mal habla también de lo difícil que es leer el libro. Es un libro bien bonito, pero no es un libro fácil de leer. Lo único que quiero decir a los potenciales lectores que hay aquí sentados es que es un libro que se ha hecho en varios estratos, para que las personas puedan leerlo desde diferentes ángulos, ¿no? No hay como una idea dominante, completa, sino que hay distintos acercamientos que uno puede hacer. Es un texto que está hecho caleidoscópicamente, está diseñado así para que cada uno pueda encontrar lo que mejor le guste. Y claro, hay un momento en el que encontrará cosas que no le gusten y que no se las apropiará, pero que tengo la esperanza de que cada uno encontrará algo. Y finalmente, también quiero agradecerle a Mauricio, que ha hecho la presentación, aquí ha estado dirigiendo la presentación. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber tenido la paciencia de estar aquí conmigo y como consumiendo una droga o tomándose un trago de cerveza, que es lo que hacemos los artistas y los pensadores cuando queremos inspirarnos. Muchas gracias a todos. Bueno, antes que nada agregar, antes de que cierren, que el libro se está vendiendo acá en la mesa y también en la librería del Fondo Editorial en Girón Guayaga 374, aquí a pocas cuadras, ¿no? Agradecer también de parte del Fondo Editorial, este es un trabajo en equipo, ha mencionado a Ángela, ha mencionado a Rafael, sería bueno también mencionar al resto del equipo, incluyendo las gestiones anteriores, porque este es un proceso largo. Y especialmente a los invitados de ahora, Rubén Quiroz, Héctor Chocano, Lizardo Silva y por supuesto el autor aquí a mi derecha en más de un sentido, ¿no? Bueno, agradecemos la presencia de todos los que han venido a presenciar esta presentación. Agradecemos también a los ponentes, los panelistas.
al jefe de la editorial del Fondo del Congreso, al jefe del Fondo Editorial del Congreso, al señor Carlos Cabanillas, a Rubén Quirós, al presidente de la Sociedad de Filosofía, presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, al licenciado Héctor Chocano, al profesor Lizardo Silva y al autor de esta obra, Pensar desde el Mal, que saben que anunció el señor Cabanillas que pueden conseguirla aquí. Y bueno, damos por concluido este evento. Muchas gracias. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.